Hola chicos, bienvenidos nuevamente acá, Creaciones Mari Crochet Colombia, un canal donde nos enfocamos a tejer todo en técnica guayú. Les cuento chicos, esta ya es la segunda parte de este precioso monedero, quedó muy lindo. El cordoncito se lo hice en crochet, simplemente cadeneticas, y ya, muy sencillito, no le hice nada especial, ya que tiene mucho diseño y no quiero opacar el resto del diseño del monedero. En la orillita simplemente le hice 3 puntos bajos, 2 cadenetas, nuevamente 3 puntos bajos, 2 cadenetas, 3 puntos bajos, 2 cadenetas, 3 puntos bajos, 2 cadenetas, y así se formó estas montañitas. Las que se ven bajitas son las puntos deslizados, perdón. Los que se ven bajitos son puntos deslizados, los que se ven altos son las cadenetas, 2 cadenetas. Vuelvo al punto que sigue, o sea, no me salto ningún punto abajo y siguen puntos deslizados, 3, 2 cadenetas, 3 puntos deslizados, 2 cadenetas, 3 puntos deslizados, y así se formó esa montañita. Me gusta hacer esa puntada para los monederos porque queda sencillita, pero le da un poco de diseño. Entonces chicos, esta es la segunda parte, espero esté todo claro. Aquí vamos con la mochila, ya hicimos el fajón también en crochet, también hicimos el fajón entorchado. El entorchado, miren chicas, para complementar esta preciosa labor. Entonces, sin más, empecemos. Para terminar, quedé donde dejamos el día del en vivo. Recuerden que la primera parte está en el en vivo acá en YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia. Denle por favor siempre un buen comentario, dejen un buen comentario chicas. Si no van a dejar un buen comentario, entonces dejen una manita arriba, es muy importante. Suscríbanse a mi canal, compartan y aprovechen estos tutoriales que sencillitos, pero realmente son trabajitos que quedan muy bonito, a pesar de que son sencillos, porque realmente no es nada tan complicado, sí queda muy bonito. Bienvenidos chicas, acá les dejo la segunda última parte, no hay más, de este hermoso monedero. Bueno chicos, les muestro, vamos a continuar. Así ya quedó en el en vivo. Miren, con los bracitos acá, esta partecita, yo no le adelanté nada, no le avancé. El rombo lo dejé con 3 puntos, igual que quedó este. Y en esta parte tampoco le he avanzado, solo hice los cafés, que son 2, 4, 6. Acá me quedaron 2, 4, sí me quedaron 6. Chicas, en esta parte es donde se le modifica, porque como no se cierran vueltas, entonces acá tenemos que saber tejerlo para que quede parejo. Voy a hacer los 6 cafés que ya hice, 7, 8 cafés. O sea que aquí me salto los 2 puntos negros. Ahí realmente cuando ya esté hecho el monedero ni se va a notar. Eso se hace solamente para que quede igual acá, para que estos dos queden lo mismo. Hago 2 puntos negros que los hice, uno sobre café, uno sobre color arena, sí, en mi caso es color arena. Si ustedes tienen blanco, color hueso, entonces ahí. Y me quedan solo 2 para colocar, que serían 2 color arena. Ahí perfectamente. Y vamos a hacer los 2 negros. Sencillo chicas, solamente ya les muestro lo que se corrigió y nada más, que no es nada complicado esa parte, pero sí necesito mostrarla para que ustedes sepan. Y ya vamos a llegar al centro de la estrella en la siguiente vuelta. Aquí también 2 color arena, 2 negros. Aquí si no me saltó ningún punto, por eso corregirlo de esa forma es lo mejor, para que quede parejo. Miren chicas, si yo hago acá los 2 negros, entonces acá iba a quedar mal. Esa parte se corrige de esa forma, simplemente tejiendo 2, 4, 6, 8 cafés, porque acá solo tenía 6. Es lo único que hay que hacer. Listo, ya teniendo esto claro, termino acá mi rombo. A ver qué me quedan, ya les digo cuántos cafés: 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque acá solamente dejo un café para el rombo del centro, que ese rombo ya le vamos a colocar beige. ¿Sí? ¿Está bien?
y le vamos a colocar un rojo, ya hago el rombo y se los enseño bien, a ver que no me quede recogido mi hilo. Recuerden siempre que estar revisando, porque en estas piezas pequeñitas es muy común que los hilos queden recogidos. Eso sí es normal, chicas. Voy a hacer 1, 2 rojos, un color beige, un solo beige ahí en el centro, nuevamente 2 rojos, uno sobre rojo, uno sobre negro, el punto negro corrido, y hago lo mismo que acabé de hacer en la otra. Acá sí me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cafés, porque tengo el café y el color arena donde van los dos negros para que me queden los dos arenas igual que este. ¿Listo? Este es el único que queda con un punto de más. Todos los otros quedan con 7. Doy la vuelta y les enseño para que vean. Entonces es la forma de organizarlo, que quede parejo y que quede sin fallas. Bueno, chicos, ya di la vuelta, pero como ustedes, las personas que han tejido crochet, que han tejido esta técnica guayú, saben que queda un diseño diferente. Miren, por ejemplo, acá se nota perfecto que esta patita no salió desde acá, porque siempre tenemos que tener en cuenta eso. Por eso a mí me gusta mostrar, enseñar, tejer eso, porque en los patrones no se ve este tipo de cosas. Yo nunca les voy a vender a ustedes un patrón que se vea esta parte allá. ¿Por qué? Porque se supone que usted necesita saber es cómo va este dibujo acá. Entonces estas partecitas, acá es donde va la línea donde se empieza, donde se termina. Entonces acá tenía que empezar yo esta línea para que me quedara derecho. Son detallitos que vamos aprendiendo con el tiempo. Bueno, chicas, les cuento. Entonces que tengo acá, para que me quede parejito, mire, aquí tengo 2 vueltas cafés, acá tengo 2 vueltas café, acá no puedo hacer 2 vueltas cafés, acá va ya el color blanco o arena, entonces yo no puedo hacer las 2 vueltas cafés ahí. Simplemente termino acá con el punto negro y voy a empezar ya el color arena para que se vaya pareja los bracitos y queden abiertos como debe de ir, totalmente abiertos. Les voy a tejer y se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto y que si es necesario. ¿Listo? Entonces simplemente con el color arena lo paso por encima del café. Hasta tapar los 2 negros. Recuerden que en esta vuelta, bueno, en esta parte fue que se corrigió haciendo un punto negro de más. Entonces esta es la estrella que yo siempre tengo que modificar, o que si tengo que hacerle algún cambio es esta, pero eso se hace simplemente para que quede parejo, no es por más. Así mismo pasa con las mochilas. Si usted está tejiendo una mochila grande, por ejemplo la mochila que tejimos de este monedero, esa mochila quedó igual, chicos, quedó con una estrella modificada, una sola. Sí sacamos 3 estrellas y una de las 3 tocó modificarla para que quedara lo menos, el error lo menos posible. O sea, siempre son detallitos y no es que sean errores, sino que son las uniones. Y como esta mochila no cierra vueltas, esta técnica guayú no se cierran vueltas, ahí es donde nosotros tenemos que volvernos muy inteligentes a la hora de hacer esos pequeños errorcillos, porque es que en sí no sé cómo llamarlo, pero no son errores, que no se noten, que realmente sean invisibles. Entonces esos pequeños cambios, no usemos la palabra error, esos pequeños cambios que se vuelvan invisibles. Entonces por eso se modifican este tipo de cositas, para que sea lo menos notorio posible. Les muestro, miren. Si usted lo agarra así con el blanco,
ya se disimula mucho. No se nota que acá hay un solo café y acá hay dos, a simple vista no, realmente yo se los estoy explicando. No se es tan evidente que acá faltan 2 puntos, pero es la única forma para que esa estrella quede bien. Esta sí no, esta no necesita nada, esta quedó con 2 beige, con 2 cafés, va a quedar con 2 color arena, va a quedar bien, pero siempre es una estrella. A mí me gusta tejer la mochila, les muestro la mochila. Y de hecho la he tejido muchísimas veces. A ver, ¿dónde está el error? Acá, miren. Si se dan cuenta, miren que esta estrella tiene solo 2 vueltas cafés. Esta tiene 3. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la mochila grande también queda igual, modificada, para poder que este centro me quede perfecto. Los rombos no, yo aprendí, de hecho la mayoría de gente los rombos les queda mal, no, yo ya aprendí a hacer este centro muy bien, no me queda error alguno, ninguno de los 3. De hecho, las otras 2 estrellas tampoco quedan nada diferente, solamente pasa en una estrella. Que esta tiene 3, entonces en esta es que tocó corregir, pero si se dan cuenta, al verla así es muy difícil encontrar el error a simple vista. Yo lo hice lo más invisible posible. Esta también le faltan 2 puntitos negros acá. Miren, chicas, pero entonces por eso se corrige en la parte oscura para que no se note tanto y realmente queda hermosa. En esta partecita es más cortita. Son pequeñas cosas, chicas, son pequeñas cosas que hay que hacer para que un diseño como estos quede perfecto. ¿Qué hago yo? Simplemente busco la cara perfecta para que sea al frente de mi mochila. Entonces, así como les explico con ese monedero, así mismo toca, así mismo hice con la mochila. Entonces, repito esto, ya saben que acá se colocan 3 beige, ¿sí? Voy a hacer... no, de hecho no voy a hacer 3 beige para que ese rombo me dé para todos los colores. Les voy a mostrar de una vez cómo lo voy a hacer. Después del beige en el rombo va café oscuro. Entonces vamos a hacer acá el punto negro. Entonces, chicas, en esta mochila yo ya la tenía en YouTube y por eso la tejí en la otra plataforma, porque lo que quería era eso. Mucha gente me ha comprado ese patrón. Y claro, yo les vendo el patrón muy hermoso y todo, pero cuando llega ese momento, profe, no sabemos qué hay que hacer ahí. Entonces, ahí es donde yo les explico, ahí es donde yo me enfoco en hacer los tutoriales, hacer las clases y explicarles esos pequeños detalles, chicas. Esos pequeños detalles hacen total la diferencia para que la persona que está trabajando solo con el patrón o con el diagrama. Se ve muy oscuro el café, entonces voy a colocar el blanco. No me gusta ese café ahí oscuro. A ver, coloquemos un punto arena para que le dé un poquito más de luz. Entonces las personas que trabajan solo con el diagrama, sepan que también tienen un tutorial donde se pueden guiar cuando pasa ese tipo de cosas, cuando son patrones difíciles ¿cómo sería eso? Como difícil de no cerrar las vueltas, sino de cerrar el motivo, porque en sí no estoy cerrando vueltas, estoy cerrando es el motivo o estoy terminando la vuelta preciso en el motivo. Entonces, ¿cómo se puede corregir esos motivos donde se cierra y donde se empieza o donde se termina la vuelta? Que ahí es donde tenemos siempre la dificultad. De resto, el resto de la mochila es muy fácil de tejer. La dificultad es en el momento que nosotros vamos a empezar o terminamos una vuelta. Entonces, como se teje siempre sin cerrar vueltas, o sea, ya saben ustedes, no se termina una vuelta porque aquí vamos a hacer la unión, no. Entonces, por eso es que nos hemos esforzado en hacer eso. En siempre como terminar una vuelta o empezar una vuelta sin necesidad de que el motivo se vea dañado o estropeado. Entonces, aquí, chicas, vamos a hacer lo mismo que acabé de hacer. Les muestro: 2 negros sobre arena, 2 rojos sobre negro, 2 negros sobre arena. Así lo tienen que hacer. 2 negros sobre arena, 2 rojos sobre arena, 2 negros sobre arena y los bracitos color arena. Recuerden, aquí ya metí fue un color clarito, el color arena, porque es que con café se veía muy oscuro, y más bien si alcanza el espacio metemos ahí el punto café después del color arena. Entonces, chicas, seguimos tejiendo y ya les muestro cómo sigue el centro, porque ya nos falta los 6 puntos rojos acá para que sea el centro. Va a tener este mismo centro. Entonces, esto es lo que vamos a hacer.
Bueno, chicas, ya quedó estas, bueno, las dos quedaron así, ya las dos quedaron de esta forma. Esta es la que no se le ha corregido ni se le ha cambiado nada. Esta toca volver a modificar. Entonces esta no va a quedar con dos, no va a quedar, bueno, mejor dicho, vamos a tejerla y ustedes me van a entender. Entonces aquí ya termina con negro, porque este es el centro, este es todo el centro de mi tejido. Hasta los dos, hasta ahí, hasta los dos color arena. Y acá vamos a hacer el rojo. Para que quede la cruz se forma con 6 rojos. De hecho, si quieren colocar acá dos puntitos negros, no se ve mal. Si ponen acá encima dos puntos negros, no se ve mal. A mí me gusta cómo se ve esta crucecita. Así se ve muy hermosa, pero si colocan dos puntos negros, pues tampoco se va a ver mal. Les doy la idea por si ustedes quieren hacerla así. Yo sí voy a hacer la crucecita completa. Siento que es un punto muy fijo donde la gente siempre pone la mirada en este tipo de detalles. Entonces me gusta que se vea completita. Acá seguimos con el negro. Simplemente avanzando hasta el rombo. Acá todavía en el rombo podemos abrir. Sí, creo yo que voy a hacer la crucecita del centro. Bueno, no, lo voy a hacer 3 color arena, uno sobre beige, uno sobre color arena, uno sobre beige. El café no se ve tan bonito, se ve como muy raro y de hecho el rombito ya está bastante deforme ya que son muy poquititos puntos. Entonces no, más bien que se forme ahí un pequeño colorcillo. Acá los rojos y hacemos lo mismo acá. Les muestro que se empieza con negro. Vea cómo quedó el rombo. Sí se ve mejor así que colocarle un punto ahí. Aunque si usted quiere colocar el punto café, pues tampoco va a quedar mal. Entonces, chicos, este lado vamos a hacer lo mismo. Simplemente voy a pasar todo este con negro. Acá hago los 6 rojos igual que este. Y llego hasta acá. Yo les voy a mostrar si hay algún otro cambio, pero no. Yo creo que cuando lleguemos acá ya vamos a abrir nuevamente los bracitos cafés. Estos bracitos cafés nuevamente se van a abrir ahí para que ya nos dé el diseño. Yo lo veo perfectamente bien. Creo yo que está muy bonito. Sí, se ve muy bien, chicas. Está perfecto. Entonces avanzamos esta parte que nos falta y ya les muestro cómo sigue. Bueno, chicos, yo ya adelanté esta vuelta, pero les voy a contar qué hice. Acá terminé el rombo normal, hice el punto negro. Quedaron 2, 4, 6, 7 color arena, los 2 negros, los 2 rojos, los 2 negros, 2, 4, 6. Acá sí me quedaron los 8 color arena, acá solo 7. Porque este queda corrido para poder abrir el rombo, porque no quería que el rombo me quedara incompleto. Y acá hice un negro sobre el vino tinto, los dos vino tintos corridos hacia adentro, un beige sobre el color arena, un color arena sobre arena, un beige sobre color arena y los dos vino tintos. Acá me quedó el espacio para hacer un punto negro sobre vino tinto y voy a abrir este brazo. Entonces esto que les acabo de leer es lo que voy a hacer. 2, 3, los estoy contando para que ustedes confirmen cuántos puntos les queda. 7, 2, 4, 6, 7 y me quedan 8. Voy a hacer 2 negros sobre la crucecita roja. Esta parte es muy importante que sí les quede bien, que es el centro del rombo. 2 rojos. Y vuelvo a hacer 2 negros, porque esto ya es para cerrar la cruz. 2 rojos
2 negros y vuelvo a hacer el color arena. Hasta el último color arena, tiene que el último negro, perdón, mire, hasta el último negro, para que este punto negro ya quede hacia adentro y este rombo se recoja. Entonces acá voy a hacer 2 rojos, uno sobre rojo y uno sobre beige. Voy a hacer un punto beige que quedará, no esté recogido, no está perfecto, un punto beige que quedará sobre color arena, un color arena en el centro, un beige, y voy a hacer los 2 rojos. Así es sencillo, chicas, no es nada complicado. 1, 2, el punto negro que va sobre rojo, y acá ya voy a colocar el café. Ya esta parte va con café, simplemente en el punto negro café, y voy a tejer todo este café hasta acá. Ya les muestro. Bueno, acá ya empezamos nuevamente a sacar los negros, o sea que solo me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés, 2 negros sobre los 2 primeros color arena, para que sean estos 2 de acá, estos 2 de acá, y voy a hacer 2 color arena sobre los 2 negros que tengo. Esa parte es importante porque es como se vuelve a retomar la parte de abajo. Entonces, si ustedes se pueden guiar con la parte de abajo, maravilloso. Si no, yo les explico acá cómo retomarlo. Y 2 negros sobre los 2 rojos. Luego los 2 color arena, que son estos 2 de acá, para empezar nuevamente la parte de abajo. Eso es lo que estamos recuperando ahí. Nuevamente la parte de abajo. Y acá hago 2 negros y vuelvo con todo café. Eso es todo en este centro. Yo voy a dar la vuelta, les muestro cómo me queda, para seguirlos guiando vuelta a vuelta hasta que terminemos, para que no se me pierdan en estas últimas vueltas. Acá hago todo café hasta el punto negro, el negro corrido, y ya aquí se va cerrando, así como se cerró abajo. Bueno, chicos, acá ya recuperamos el café, mire, para que ya se vea parecido a la parte de abajo. Y voy a mostrarles qué hice en el rombo. Terminé con el café encima de negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a hacer los 2 rojos. 1, 2, 1 beige y 2 rojos. Acá ya el color arena no hay espacio, ya que estamos recogiendo el rombo. Listo, quedando esta parte clara. A ver, sabemos que va nuevamente café. Ahora sí, es que me queda un solo hilito y no tiene que agarrar los 2. Y el punto negro para cerrar el rombo. Esta vuelta va café. Si ustedes lo que querían era ver el rombo, ya está. Ya el rombo es simplemente cerrar. En la siguiente vuelta quedan 3 vino tintos. Esa parte ya está más clara. A partir de esta vuelta ya ustedes pueden avanzar solitos. Ya ustedes saben que es repetir la parte de abajo. Yo igual lo voy a hacer hasta que llegue a los pasadores
Acá, chicos, voy a hacer, a dejar 2 cafés libres. Miren, esta parte sí es importante. 2 cafés libres para hacer 2 puntos negros. En uno de los puntos negros que tengo de la vuelta anterior hago un café y en el otro empiezo los 3 color arena. Recuerden que son 3 por color, entonces así se recupera. Hago un solo café, hago uno sobre negro del color arena y los 2 que ya tenía para recuperar los 3. Lo único que tengo que hacer es avanzar, así de sencillo. Los 2 negros y acá hago lo mismo, 3 color arena, que es uno sobre color arena, 2 y el tercero sobre negro. Pero recuerden que acá empiezo un punto negro antes de hacer los dos negros que corresponden. Me queda un punto negro libre, pero ese lo hago con café y ahí ya voy a seguir con los 2 puntos negros. Esta parte sí era importante. Vuelvo a tejer todo café hasta el punto negro y voy a ir corriendo el rombo. Miren, chicos, acá ya metí el primer café, el primero de los 3, porque ya tengo los 3 arenas. Eso siguen quedando 3, 3, 3. Ya ahora voy a meter los 3 cafés, luego siguen los 3 beige y los rojos y solo 2. Yo voy a adelantar un poco más para mostrarles a ustedes e irlos guiando, pero ya esta parte era la más complicada. Ya lo otro es repetir lo de abajo. Bueno, chicas, yo avancé un poco más solamente para no quedarme así como con tanta información y que no se haga tan largo el tutorial. Simplemente avancé como les expliqué, fui metiendo los colores. Recuerden que si acá quedaban 3, entonces 3 color, 3 arena, 3 cafés. Acá solamente me alcanzó para 2 beige, o hasta ahora voy 2 beige. Y acá este bracito quedó súper chiquitito, quedó de 2, 4 puntos. El de abajo quedó de 5, este solo de 4, pero en la siguiente vuelta ya pasa todo esto con rojo. Entonces no pasa nada. De hecho acá si lo fuese a tejer también me quedan solamente 4 beige y acá me quedaron 3. Entonces este tipo de cosas no pasa nada cuando es un monedero, ya que ustedes saben que nos ha tocado modificar este diseñito, así que estas cosas son normal. Aquí, chicas, llegué y tengo 2 beige. Acá no puedo hacer sino uno porque ya tengo que pasar esta línea roja. Esta línea roja me toca pasarla ya. Aquí no terminé con el punto negro como este. Mire, son detalles. Sí tiene, yo sé que a rato se ve como muy enredadito la técnica Wayuu y que esa es la parte complicada de no cerrar vueltas. Pero, chicas, al terminar el diseño no se nota. Entonces son cositas que tenemos que aprender para poder trabajar una técnica como esta, que es muy especial, y en proyectos tan pequeñitos sí se complica esa parte, pero no quiere decir que esté mal. No, chicas, de hecho no se nota ningún error. Voy a pasar simplemente con rojo, como está en la parte de abajo, desde acá, para poder que me dé el diseño. Entonces estos son los detalles que tenemos que tener en cuenta. El otro rombo sí quedó completito, cerrado con un punto negro. Este no alcanza a quedar completo. Aquí voy a hacer, chicas, acá hice 1, 2, 3 en los beige, 4, 5, 6, 7 y 8. Me quedaron 8 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá me queda uno más, pero acá encima de este voy a hacer un punto negro ahorita, o sea que no pasa nada. El punto negro lo voy a hacer acá en este. En este voy a hacer un punto negro sobre el beige, un punto rojo sobre uno de los puntos negros, y recuerden que acá voy a completar los 3 puntos beige. Simplemente hago uno sobre negro y los 2 beige que ya tenía. Entonces necesitaba aclararles esto, esta partecita como queda, este cuadrito, para que ustedes lo puedan guiar igual. Ya con eso me quedó acá completo el punto negro como iba acá. ¿Listo? Acá voy a meter ya los 2 puntos negros, porque voy a colocar rojo encima y se va a abrir este rombo. Entonces también por eso a esta altura quise mostrarles las modificaciones y todas las cositas que toca ir organizándole
al tejido para que se vea bonito. Acá en el color arena hago solo uno color arena porque ya voy a abrir esta linecita de negros. Ya está, es esta. Ahora voy a abrir esta. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que reconocer, cuál es la línea que vamos a empezar. En mi caso voy a empezar la que está debajo del diseño y se empieza con 2 negros sobre arena, 2 rojos sobre negro y 2 negros sobre arena. Así es sencillo, chicas, esta partecita de acá de abajo. Ok, teniendo esto claro, sigo tejiendo. Yo voy a terminar la vuelta y les muestro. Creo que esa parte ya quedó clara, cómo teníamos que corregir ahí, y yo siento que nos quedó bien. Un color arena sobre arena, acá los 3 beige, los 3 cafés, los 3 beige. Recuerden que en el último negro queda uno rojo, un solo negro en el beige y ya pasamos toda la línea con rojo. Así de sencillo. Voy a terminar esa vuelta y les muestro cómo me quedó. Bueno, chicos, no he avanzado mucho, les muestro. Simplemente pasé con negro esta línea con rojos. Recuerden que les dije que tenía que ir un rojo acá sobre este negro para que ya empezara a tejer acá 2 negros. En la siguiente vuelta me quedarán 2 igual que este. Pero hice esta pequeña pausa para mostrarles cómo vamos a sacar los pasadores, ya que los pasadores los vamos a sacar con el diseño, no se van a sacar aparte, no se le va a dar una vuelta totalmente de un color y se saca el diseño. No, 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 no. Vamos a sacar los pasadores y seguir tejiendo el diseño sin cambiar el diseño. Así que sí era muy importante. Les muestro cómo lo vamos a hacer. Bueno, chicas, para sacar los puntos al aire es fácil cuando sabemos qué hay que hacer. En mi caso, yo tengo que tejer acá 2 cafés sobre café y 2 negros sobre café y sobre color arena. Entonces voy a terminar mi punto beige y voy a tejer acá al aire. Esto se llama tejer puntos al aire agarrando solo los hilos alma. Voy a tejer los 2 cafés, pero yo quiero que mi pasador quede mínimo de 3 puntos. O sea que el primero de los negros también tengo que tejerlo al aire. Entonces suelto mi hilo café, ahí suelto mi hilo café y termino el pasador café con el negro y hago el punto negro también al aire, que este punto negro tendría que ir en este punto café. Así que yo teniendo eso claro, no voy a soltar los hilos porque van 2 negros. Termino este hilo negro, este punto negro, perdón, que es el que debería de ir ahí, y el otro que debe de ir es sobre el color arena. Pues ahí sí me agarro. Ya tengo los 3 puntos al aire que son los que me van a ayudar para el pasador. Ahí sí me agarro del punto negro y puedo cambiar en este momento a beige, no, rojo. Encima de estos 2 negros van rojo. Tengo que guiarme y saber muy bien qué puntos corresponden para que no se dañe el diseño. Entonces simplemente acá en los negros van 2 rojos, en los 2 rojos van 2 beige. Estoy tejiendo normal, agarrando la pestañita de atrás, nada diferente. Encima de estos 2 negros van 2 rojos, 1 y 2. Y dice que acá siguen los 2 negros donde yo empecé mi pasador. Miren, mi pasador está acá con un punto negro y 2 cafés. Ahí quedó mi pasador y uno negro agarrado de color arena. Entonces yo cambio al color negro, que ya tengo claro, que hago uno sobre arena, como está este, y el otro sí tiene que ir al aire, o sea, es el pasador. Agarro solo mi hilo alma, hago el punto al aire, sostengo para que este hilo no se me vaya y no desbarate mi punto. Cambio a café, que en el café voy a hacer 2 puntos al aire, o sea, agarrando solo los hilos alma, solo 2. Tengo que soltar este café, agarro mi punto para que no se desbarate y cambiar a beige, porque son 3 puntos al aire, uno negro, 2 cafés. Ya este beige empieza donde van los 2 beige. Entonces vuelvo y acomodo mis hilos y empiezo a tejer los 3 beige, que son los que yo quiero que queden ahí. 3 beige, que de hecho por acá se nota un poco el beige,
pero apretando un poquito estos hilos, listo, ahí ya. Tengo uno y tengo 2 pasadores. Así mismo voy a hacer los otros. Yo voy a avanzar hasta acá. En el centro de los rojos quiero que quede los otros 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que hago 2 y 2 y estos 3 rojos serán mi pasador, pero estos van con negro. ¿Listo? Entonces ya les muestro. Bueno chicos, les cuento. Les mostré este pedacito de los 2 pasadores, quedan de 3 puntitos, sí queda pequeño, sí queda cortito el pasador, pero no pasa nada, porque el cordón lo voy a hacer delgado. Entonces eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Si van a hacer delgado el cordón, les sirve de 3 puntos nada más. Si lo van a hacer muy grueso, sí necesitan un poco más. ¿Listo? Les mostré esa parte, ahora llegué acá, necesitaba aclararles eso, que estoy en ese punto. Simplemente hice los 3 beige, 2 rojos, uno sobre rojo, uno sobre negro, y acá llega la parte donde va todo negro, como la parte de abajo, todos los puntitos color negro. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que voy a hacer 2 negros a este lado, 3 al aire, que ustedes saben que es 1, 2 y 3 para el pasador. Y vuelvo a hacer 2 puntitos sobre rojo. Entonces ahí tengo 2 y 3, 5, 6 y 7. Ahí está el total de los puntos que tenía, para que me quede un pasador ahí también. ¿Listo? Acá llegué y hago los 2 rojos también. Es muy importante, chicos, que estos 2 rojos sí queden. Uno sobre negro, uno sobre rojo. Miren, para que quede parejito el diseño. Y acá hago lo mismo. Los 3 beige, los 2 puntos cafés al aire con el punto negro para que quede igual que este. ¿Listo? Entonces van a quedar estos 2 pasadores del frente, este de acá al lado, los 2 del frente de acá y este de acá al lado. ¿Ok? O sea, 6 pasadores nada más para este precioso monedero. Chicos, no les voy a explicar más. Yo ya voy a terminar la siguiente vuelta donde meto el café acá. Esta parte creo que está clara. Si hay 2 rojos, siguen 2 rojos. Acá también con negro, y pueden terminar una vuelta totalmente negra y queda terminado el monederito. Ya se los enseño, chicas, ya se los enseñé en la presentación cómo quedaba terminadito, así que el tutorial va solo hasta acá. Ustedes ya saben, sacan el pasador, terminan la vuelta que falta, una vuelta totalmente negra y listo, chicas. Les agradezco mucho por la compañía. Suscríbanse a mi canal, dejen siempre un me gusta, es muy importante, chicas. Buenos comentarios para seguir subiendo excelente contenido.